Estamos expectantes hoy, esperando que el Espíritu Santo haga algo en nuestra vida, y créanme que lo quiere hacer. Lo quiere hacer precisamente por el tiempo que estamos viviendo. Los tiempos están cambiando. Como un canto de hoy, Espíritu Santo sopla de los vientos del norte. Necesitamos esa visitación, como pasó ese día en Hechos de los Apóstoles, que los vientos del Espíritu de Dios fueron a limpiar. No sabemos qué tanto pasó realmente, leemos algo en la Biblia, pero no logramos entender exactamente lo que sucedió. Pero vamos a empezar por el principio. Hoy se está celebrando el día de Pentecostés, pero se ha estado celebrando, y ustedes saben que durante 21 días estuvimos en oración y en ayuno por Israel. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo les revelara a Cristo, para que el Espíritu Santo abriera los ojos de su entendimiento, para que el Espíritu Santo les dé ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender que su Mesías ya vino, y que vino para salvarnos, y después vendrá para gobernarnos físicamente en la tierra. Pero era pedirle que puedan entenderlo, porque todos ellos, miren, los judíos, todos los judíos fundamentalistas que nosotros vemos vestidos de negros con sus caneloncitos y que están todo el día frente al muro de los lamentos, meciéndose, clamando al Señor, lo que le están pidiendo es que el Mesías venga. Y no se han dado cuenta que el Señor Jesucristo dijo que Él iba a volver cuando todos dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al decir que todos digan, no se refiere únicamente a los judíos, se refiere a los cristianos también, porque somos el pueblo de Dios. Nosotros ya no somos judíos por aquí, cristianos para allá. No, la palabra de Dios en el libro de Efesios es muy claro cuando dice que Él quitó la pared de enemistad que nos dividía, que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Somos hermanos con ellos, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo libertador y un mismo Espíritu que nos guía. Por eso nos tocaba estar orando por nuestros hermanos, porque el Señor hizo un paréntesis, y eso lo explica el capítulo 11 de Romanos. El Señor hizo un paréntesis, los detuvo, dejó que no creyeran para podernos injertar a nosotros en el olivo verdadero y formar parte del pueblo de Dios. Así que nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es orar por ellos, porque estamos ocupando un lugar dentro de ese espacio que era de ellos, porque nos está haciendo uno el Señor. Así que nosotros los bendecimos, y ellos lo que están celebrando es la fiesta de Shavuot. Shavuot es la fiesta de las semanas. Las fiestas de las semanas son 50 días, son 7 Shabbats, 7 Shabbats, son 49 días. Pero el Señor les dice que al siguiente día del último Shabbat, entonces tenían que llegar y tenían que presentarles a ellos, ¿verdad? Porque el primer día que empezaba la fiesta de las semanas es terminando la Pascua, que empezaba la fiesta de las semanas. Y entonces ellos presentaban una gavilla de una espiga de cebada. Pero el último día, o sea, el día de ayer, digamos, ¿verdad? Que eran los 49 días, daban la primicia del trigo. Y al día siguiente era la celebración de Shavuot. Pero lo que ellos están celebrando, porque pasado el tiempo, resulta que fue el día que el Señor le entregó la Torá a Israel. Y eso es lo que ellos festejan, que fue el día que el Señor les entregó la Torá. ¿Y por qué para ellos es tan importante la Torá? Porque lo hemos visto en otras oportunidades, que la Torá es el acta matrimonial de Dios con su pueblo. Por eso es que Israel es la esposa del Señor, la iglesia es la novia de Cristo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Por eso lo que se está preparando es a la novia.
Y eso es lo que ellos están celebrando. Por eso para ellos es un día de una fiesta de alegría, porque esa fue el acta matrimonial. Entonces nosotros decimos, ¿y por qué celebramos nosotros Pentecostés? Bueno, la palabra Pentecostés en griego es Pentecosta y significa 50. Son 50 días. Pero ese día fue el día que el Señor les entregó la Torá. Y se empieza a contar desde la Pascua, del último día, el día de la Pascua, hasta exactamente el día de Pentecostés. Son 50 días. ¿Qué tiene que ver entonces Shavuot o la fiesta de las semanas? Porque Shavuot en hebreo significa semanas. ¿Qué significa entonces? ¿Cuál es la conexión que existe entre Shavuot y Pentecostés? Bueno, dijimos que ese fue el día que el Señor le entregó la Torá. Se las dio en tablas de piedra. El problema fue que de acuerdo a Jeremías 31, del 31 al 33, ellos invalidaron ese pacto. Y entonces el Señor dice a través del profeta Jeremías: he aquí vienen días, dice el Señor, donde haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. ¿Se da cuenta? Como él mismo está diciendo, yo fui un marido para ellos. Era un acta matrimonial. Él estaba en pacto con su pueblo. Pero esta, dice el Señor, es el pacto que haré con ellos. Voy a hacer nuevo pacto. Fíjese lo que le está diciendo. ¿Y en qué consiste? Voy a escribir mi palabra en su mente y la voy a escribir en su corazón. Y a nadie le dirá a ninguno: conoce a Jehová, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, ha dicho Jehová. Porque no me acordaré más de sus pecados. Él dice que va a perdonar los pecados y no se va a recordar más de ellos. Que todos lo van a conocer. Pero lo importante era que él iba a escribir su palabra en la mente y en el corazón de todos aquellos que con los años reconociera a Jesucristo. Porque ¿qué pasó con el tiempo? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él vino para que Él dijo que iba a hacer un nuevo pacto. Y lo importante que tenemos que entender, mis hermanos, es que cuando Él dice voy a hacer un nuevo pacto, Él no está hablando de que va a coger el pacto que ya había hecho, lo va a romper, lo va a destruir, lo va a quemar y no va a existir más. No, porque Él hizo un pacto sempiterno. Él hizo un pacto para siempre. Los pactos de Dios son inquebrantables. Y tenemos que saber que Dios no rompe pactos, Dios restaura pactos. Así que cuando Él está diciendo en Jeremías, voy a hacer un pacto nuevo, no está diciendo que va a invalidar. Los que invalidaron fueron ellos, no Dios. Esa palabra significa renovar. La palabra correcta es Berit Hadash. Berit es, en hebreo, es pacto. Hadash es renovar. Entonces lo que Dios iba a hacer era renovar el pacto. Eso era. Y cuando Jesús habla también de hacer ese nuevo pacto, cuando Él dice que nos da una nueva vida, lo que Él está diciendo es que Él está renovando, haciendo de nuevo. Renovando, dándole otra vez vida, dándole otra vez validez, dándole otra vez forma, dándole otra vez sentido, aplicándolo otra vez a nuestra vida. Pero Dios sabía que si nosotros seguimos teniendo, mire cuánta gente lee la Biblia y no la entiende. Y probablemente cuando ellos leían la Torá no la entendían, pero sabía que cuando la escribiera en la mente y en el corazón, el hombre la iba a entender. ¿Y cómo era que la iba a escribir en la mente y en el corazón? Por su espíritu.
cuando viniera a nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo reconocemos como el Señor y el Salvador de nuestra vida y le decimos: Señor, ven, entra, toma mi vida, me consagro a ti, me entrego a ti. Él entra y entonces nuestro espíritu se renueva. El espíritu murió por el pecado de Adán y Eva. Pero cuando recibimos a Cristo, el espíritu vuelve a tomar vida. Pero el espíritu necesita ser empoderado, crecer, tomar forma para vencer la carne. Porque nuestra lucha, mire, aunque nosotros sabemos, y es cierto, y Pablo lo explica muy bien en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay algo que es cierto: la lucha más grande es con nosotros mismos. Hay una lucha interna, hay una lucha entre el espíritu y la carne. Mi carne quiere gobernarme porque siempre gobernó, pero ahora mi espíritu cobró vida y el espíritu es el que verdaderamente tiene que fortalecerse, pero seguimos alimentando la carne cuando debemos alimentar el espíritu. Por eso es que dice Pablo: no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque él dice que la lucha es entre la carne y el espíritu. Pero la carne está en rebelión con Dios, pero el espíritu se sujeta a Dios, pero la carne no puede. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque eso es lo que quiere el Señor. Mire, el Espíritu Santo, la gente habla del Espíritu Santo únicamente en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo ungió a todos los apóstoles y las personas que estaban en el aposento alto. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado. El Espíritu Santo siempre ha estado. Si nosotros en la Biblia vamos al capítulo 1 del libro de Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo bien especial. Y si usted mira el versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vemos la presencia de Dios. Pero en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire, el Espíritu Santo era el que estaba ordenando todo. Y en el capítulo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora fíjese bien, ¿de qué luz está hablando? Porque el sol, la luz, o sea, las luces cósmicas, las creó hasta el cuarto día. El sol, la luna, las estrellas, todo eso surgió al cuarto día. Pero si nosotros vamos al capítulo 1 de Juan, nosotros vamos a ver que la palabra del Señor dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Está hablando de Jesús, el verbo, que es la palabra de Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero mire lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz es Jesucristo. La luz fue Jesucristo, es Jesucristo y será Jesucristo siempre en la palabra de Dios. Entonces vemos que estaban trabajando juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si nosotros seguimos leyendo la palabra del Señor, vamos a ver que en todo el Antiguo Testamento el Padre y el Hijo siempre se están revelando. El Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vemos diferentes historias como la de Gedeón, y dice que se le apareció el ángel de Jehová.
Y vemos nosotros a Agar, la sierva de Sarai, que cuando va huyendo en el pozo se encuentra con el ángel de Jehová. Y vamos a encontrar muchos pasajes donde se aparece el ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová, lo hemos visto en otras oportunidades, era una teofanía del Señor Jesucristo. Una teofanía significa que era la forma en que Él se aparecía, en que Él se revelaba, en que la gente lo podía ver en el Antiguo Testamento. Él llegaba y hablaba con ellos. Pero vemos, por ejemplo, usted puede ver en el libro de los jueces, por ejemplo con Sansón, que dice el espíritu tomó a Sansón y lo usó. Y Sansón podía cargar 2 puertas y las podía subir él en una montaña cargando esas puertas que eran gigantescas, enormes y pesadas en ese entonces, porque la fuerza venía del Espíritu de Dios. Y usted puede ver como dice, y el Espíritu de Dios tomó a tal, y el Espíritu de Dios, o sea, siempre vamos a ver manifestaciones del Espíritu Santo. La diferencia es de ese entonces con ahora, es que en ese entonces el Espíritu Santo llegaba, tomaba a una persona y después se iba. Pero el Señor había dicho, voy a enviar mi espíritu. Voy a enviar mi espíritu sobre toda carne. Y si nosotros vamos, si nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 11, mire el 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Mire, yo lo que quiero es que vea esto primero. ¿Por qué tenía que venir Jesús primero? Porque necesitábamos un nuevo corazón. Él está diciendo, les voy a quitar el corazón de piedra. Mire, daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Entonces lo primero es cuando recibimos a Cristo, el Señor Jesucristo entra a nuestra vida. ¿A qué? ¿Qué fueron las palabras del Señor Jesucristo? Lo primero que Él predicó cuando Él vino de ir a pelear contra Satanás, y dice la Biblia en Lucas 4 que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Mire eso, porque para que Jesús pudiera comenzar su ministerio, tenía que comenzar por vencer al enemigo. Y cuando ya lo vence, lo primero que hace cuando él llega a la sinagoga, le dan los rollos del profeta Isaías. Y entonces dice él, el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga lo que dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Jesús tuvo que ser ungido. ¿Para qué? Para darle buenas nuevas a los pobres, para que vean los ciegos, para libertar a los cautivos y a los oprimidos de corazón. La obra de Jesucristo era venir a sanar el corazón de las personas. Tenía que preparar el corazón. ¿Por qué tenía que preparar el corazón? Para poder enviar al Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a Ezequiel 36. Y en Ezequiel 36, en el versículo 25, mire, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, mire, Él tenía que darnos un corazón nuevo, y eso lo recibimos cuando Jesucristo entra. Porque ¿a dónde viene Jesús a habitar? A nuestro corazón. Y entonces está diciendo, mire, yo los voy a limpiar, voy a esparcir agua limpia sobre ustedes, el bautismo. Y voy a quitar el corazón de piedra. Y mire, nuestro corazón está tan endurecido tantas veces. ¿Por qué? Por los problemas, por los temores, por las circunstancias que nos rodean, por las cosas que vivimos. A veces estamos tan preocupados
Y no nos damos cuenta que vamos endureciendo el corazón para no sufrir, para no sentir. Por eso es que dijo Jesús que una de las señales de los últimos tiempos era que a causa de la maldad el amor de muchos se iba a enfriar. El amor se enfrió. Estamos tan indiferentes. Hace muchos años usted iba en la calle y a alguien se le iba la llanta de un carro y todos paraban en sus carros para ayudarlo a cambiar. Ahora toda la gente sigue de largo porque tiene temor a que sea un engaño, ¿me entiende? Entonces, mire, nos hemos ido endureciendo, nos hemos ido enfriando, hemos ido perdiendo esa habilidad de sentir el amor por el prójimo, de ayudar al prójimo, de levantar al prójimo cuando tiene necesidad. Pero ahí es donde el Señor viene y entonces está diciendo: te voy a limpiar, te voy a limpiar, te voy a dar un nuevo corazón, porque quiero derramar mi espíritu adentro de tu carne. Y está diciendo un espíritu nuevo y un corazón nuevo. O sea que cuando dice voy a darte un espíritu nuevo, está hablando del corazón, del espíritu humano. El espíritu humano estaba caído. El espíritu humano no tenía poder. El espíritu humano estaba muerto. Pero Él está diciendo: te voy a dar un nuevo espíritu. Te lo voy a dar. Y cuando te dé ese nuevo espíritu y tu corazón esté listo, te voy a dar mi espíritu, porque mi espíritu va a venir adentro de ti, va a morar adentro de ti, va a estar contigo. Y entonces ahí ya nos vamos a Hechos de los Apóstoles. Y mire, Hechos de los Apóstoles es glorioso, porque dice Hechos 1. En Hechos 1 vemos nosotros que dice la palabra del Señor: estando juntos, porque Jesús en ese momento está para ascender y está hablando con ellos, y dice que se estuvo apareciendo a ellos por 40 días y les daba instrucciones y les hablaba, y ahí los empezó a equipar para lo que iba a venir. Y dice el verso 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Mire la orden que les dio a los discípulos: que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, ya fueron bautizados con agua, pero necesitan ser bautizados por el Espíritu Santo. La palabra bautizo significa literalmente sumergir. Por eso es que los bautizos eran en ríos, eran en lagos, porque es sumergirse. ¿Por qué sumergirse? Porque en el bautismo es donde nosotros nos identificamos con Cristo, en su muerte, en su resurrección y en la vida nueva que nos da. Porque cuando nosotros nos sumergimos en el agua, decimos: muero al pecado y estoy crucificado, estoy sepultado juntamente con Cristo. Pero cuando salgo del agua, nazco a una nueva vida, a la vida que Él nos prometió. Ahí es donde es importante que entendamos el por qué el bautismo tiene que ser sumergido en agua, porque es nuestra identificación con Cristo. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Así que entonces viene y les dice: tienen que ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Sumergidos, llenos del Espíritu. No es solo que oren y ya estuvo, no. Está diciendo: tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo. Y hay mucha gente que niega el bautismo del Espíritu Santo. Pero si usted va a Hechos de los Apóstoles al capítulo 19, estaba en Éfeso Pablo, y cuando él llega por primera vez, se acercan algunos hermanos de la fe, y cuando él los oye hablar, les pregunta: ¿y ustedes ya recibieron al Espíritu Santo? Digo yo, ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá oído Pablo cuando ellos hablaban? Que la pregunta que les hace de primero es: ¿ustedes ya recibieron al Espíritu Santo? Y ellos le contestan: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados?, les pregunta él. Pues en el bautismo de Juan. Sí, les dice Pedro, pero eso es para el perdón de los pecados, les dice Pablo. Pero ustedes necesitan poder. Hablaban, pero no había poder.
no tenían convicción, no tenían esa fuerza, ese denuedo, eso que necesitamos para hablarle a la gente, para que la gente reconozca su necesidad de Cristo, su necesidad de salvación, su necesidad de un cambio verdadero de vida, porque todos queremos un cambio de vida, pero no queremos cambiar por dentro. Y si yo no cambio mi corazón, y si yo no recibo ese espíritu nuevo que me quiere dar el Señor, entonces su espíritu no viene a mí y soy un cristiano, como diría, címbalo que resuena. Pero no hay poder, no hay poder. No hay poder. ¿Y para qué necesitamos el poder? La palabra del Señor es muy clara, porque mire el versículo 8 de Hechos 1 dice: pero recibiréis poder, les dijo Jesús, porque ellos le dijeron: Señor, ¿cuándo vas a regresar? Y les dice: a ustedes no tienen por qué saber ahorita qué día yo regreso, pero les digo algo. Y el verso 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para predicar de Cristo necesitamos el poder para ser testigos. Mire, cada problema, cada situación que nosotros tenemos, cada cosa que a nosotros nos pasa, no es otra cosa que acumulando testimonios para decir quién es el Cristo en el que yo creo, quién es ese Dios poderoso, quién es el Espíritu Santo. Para eso es, por eso es que todo obra para bien, porque es cierto, el que nos da la prueba, nos da la salida, dice la palabra del Señor, y siempre saliremos aprobados por Él para ser testigos de Él y glorificar al Padre a donde vayamos, porque eso es lo que Él quiere. Así que está diciendo: van a ser mis testigos empoderados. Sin poder no hay testimonio, mis hermanos. No hay testimonio. Así que viene y entonces vemos nosotros lo que pasa. Se quedan en Jerusalén y van a recibir al Espíritu Santo, pero quiero decirles, nosotros ya conocemos la historia y sabemos que era recibir al Espíritu Santo. Pero ¿usted cree que los discípulos sabían que era recibir al Espíritu Santo? ¿Qué era lo que iba a pasar? Mire cuántas veces nosotros hemos recibido una palabra profética y no tenemos ni idea. Nos imaginamos cómo y hacemos una película. Y resulta que no pasa nada de lo que yo creí. ¿Por qué? Porque el Señor no nota la película completa, solo nos dice lo que va a hacer, pero Él lo va a hacer como Él quiere, no como yo espero. Así que imagínense, estaban expectantes, pasaban los días y no pasaba nada. ¿Y para qué nos quiere aquí encerrados el Señor? ¿Y para qué estamos todos juntos en este lugar? Señor, ¿qué pasa? Y oraban: Señor, dinos algo. Y no oían nada ustedes, no había nada. Pero el día de Shavuot, el día que todos estaban celebrando que el Señor les había dado la Torá, el pacto matrimonial que ellos invalidaron, pero lo seguían celebrando. Ese día ustedes estaban unánimes, juntos, dice la palabra del Señor. Y entonces dice el capítulo 2, verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces ya no están en el aposento alto, a menos que tuviera 2 pisos la casa, porque dice: la casa se llenó. Y dice: y les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Imagínense, están todos juntos y de repente un viento pero tan fuerte que tronó todo. Y mire cómo habrá tonado. Ese ruido de haber sido fuertísimo,
Porque los que estaban en el templo, eso quiere decir que la casa donde ellos estaban cerca del templo. Y dice que había mucha gente, muchos estaban habitando, dice, en Jerusalén en esos días. ¿Por qué? Porque era la fiesta de Shavuot. Y nosotros sabemos que hay 3 fiestas importantes donde todos los judíos varones tienen que estar obligadamente en Jerusalén. En ese tiempo todos tenían que ir, por eso es que había tanta gente. Imagínense que hasta ahí, donde estaba toda esa gente en el templo, se oyó el ruido. Por eso fueron corriendo a ver qué había pasado. Porque si no, ¿por qué fueron? Dice que todos se fueron corriendo y habían dicho, ¿qué pasó? Y me imagino que los primeros que preguntaron, ¿qué pasó? Fueron los discípulos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y de repente se oyen hablando en lenguas raras. Eran idiomas, porque cuando llegaron todos, dice que los oían hablar en su propia lengua donde habían nacido. Imagínense, o sea que cada uno hablaba un idioma diferente. Imagínense todos al mismo tiempo ahí, orando juntos. Es un relajo, era un escándalo. Por eso dijeron, están borrachos. ¿Qué otra cosa se podían imaginar? Pero Él llegó con todo su poder a decirle, ya vine. ¿Y sabe qué es lo que nosotros celebramos hoy? Con la venida del Espíritu Santo, la nacida de la iglesia de Cristo. Este día nació. ¿Y dónde nació? En Jerusalén. ¿Y con quién nació? Con judíos. Nosotros fuimos los que fuimos añadidos a ellos. Somos hermanos. Por eso cuando usted ve en Éxodo, en el capítulo 1, dice, deja ir a mi pueblo, mi primogénito. Léalo, ahí está, mi primogénito. ¿Por qué? Porque Él sabía que íbamos a venir los gentiles también. Así que mire, ese día nació la iglesia. Ese día nació la iglesia de Jesucristo. Después fuimos añadidos los gentiles, y eso quiere decir que la iglesia está formada por judíos y gentiles. Por eso cada vez hay más judíos que para la gloria de Dios se convierte a Cristo. Cada día son más. Y mire cómo usa el Señor a los judíos. Es impresionante el poder que tienen para ser testigos de Cristo. Así que vemos nosotros lo que sucedió. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo, ¿para qué venía? ¿Para qué tenía que tomarnos? ¿Por qué el Señor necesitaba un nuevo corazón y un nuevo espíritu? Para que viniera su Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene para hacer la obra que Jesús haría si estuviera aquí. Para eso vino. Por eso Él da los dones como quiere. Nos va a usar a todos de diferente manera. Y Jesús dijo, cosas mayores harán. Pero no es que vamos a hacer cosas mayores a las que Él hizo. Él sanó enfermos. Él liberó endemoniados. Él hizo todas esas cosas que son las que nosotros hacemos ahora. Pero ¿por qué era mayor? Porque el Señor Jesucristo solo pudo estar en Jerusalén. Y pudo estar en ciertos lugares de Israel. Pero los cristianos estamos en todo el mundo. Mire eso. Y así que el que ese día tembló y dijo, ¿qué está pasando? Fue Satanás. Imagínese, él feliz cuando vio que Jesús ascendió, porque dijo, ya me deshice de este, y ahora tenía un montón siendo como Cristo. Por eso nos llaman cristianos. No los veo muy emocionados, yo me emociono, imagínense, todos los que estamos aquí empoderados, testificando de Jesús, saliendo a la calle, hablándole a todos. Guatemala se debería de convertir. El problema es que hay mucha gente salva pero no convertida. Lo que necesitamos es convertirnos, pero solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y hoy todas las canciones decían, vuélvenos a encender, vuélvenos a llenar. Señor, nuestro corazón está vacío, llénalo.
Necesitamos otra vez un milagro de Pentecostés. ¿Por qué? Porque conocemos el final por el principio. ¿Cómo fue el principio? Fueron llenos del Espíritu Santo y los tuvo que empoderar porque se iban a enfrentar a la muerte. ¿Qué está pasando ahorita al final? ¿Contra qué estamos luchando? Contra una agenda globalista que quiere destruir a Dios. Quiere sacar a Dios de la historia. ¿Usted sabe cómo le llama la ONU a esta época? Lea libros. Época post-cristiana. Se atreven a decirlo de esa forma. Y quieren destruir a Cristo en el corazón de los niños y en el corazón de los jóvenes. Y los están endoctrinando con doctrinas de demonios. Esa ya es la religión del anticristo. Así que necesitamos más poder, más unción. La unción y el poder de hoy ya no es suficiente para lo que va a venir. Fíjese que si se da cuenta, hoy tenemos un diseño nuevo. Y cuando yo entré y me quedé ahí atrás, me impactó ver el pez. Y cuando me puse a hablar con Candy, que vino bien temprano, me dice, mira, estoy impresionada. Porque eso, me dijo Candy, es profético. Mira, me dijo, me impresionó verlo. Porque ese era el símbolo que usaban los cristianos cuando eran perseguidos. Y la manera para identificarse era con el pez. Esto es profético, me dijo. Esto es profético, dijo Candy. Porque está anunciando el nuevo tiempo al que nos estamos enfrentando. Y sin el Espíritu Santo no podemos. Sin el Espíritu Santo y el poder que nos tiene que dar, no podemos. Porque acuérdense que el que vino a hacer la obra es Él. El que va a hablar de Cristo es Él. El que va a hacer todas las cosas es el Espíritu Santo a través de nosotros. Y por eso el Espíritu Santo dice, si yo entro, tú sales. Porque dos voluntades juntas no pueden permanecer. O es tu voluntad o es la mía. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Voy a dejar que el Espíritu Santo verdaderamente me tome y me use? ¿O yo le voy a seguir diciendo al Espíritu Santo lo que tiene que hacer? Porque no se trata de jugar. Ay, yo quiero poder, Señor, porque quiero orar por enfermos. Ora por enfermos. Ay, es que yo quiero porque yo quiero enseñar tu palabra. Enseña la palabra. Pero si tú quieres de verdad alcanzar gente para Cristo, nos dice el Espíritu Santo, necesitas mi poder. Pero es para hacer la obra de Dios, no la tuya. Cuando el Espíritu Santo nos viene a limpiar, mire, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ya no viene a tratar con el pecado, por favor, entiéndalo. El pecado lo trató Cristo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo viene para mostrarnos la raíz de nuestra naturaleza caída por el pecado. Eso es lo que Él viene a mostrarte. Tu naturaleza, la raíz del por qué eres como eres. Así que Él tiene y Él entra a tu vida. Y no te va a mostrar todo de un solo, te va mostrando cosas que nos empiezan a molestar, nos empiezan a inquietar, como que empezamos a darnos cuenta, ¡hala! Esto tan horrible en mí, yo no lo quiero ser diferente. Y empieza a tratar con esa área, porque cuando nosotros le rendimos un área al Espíritu de Dios, Él trata con esa área. Aunque tú quisieras cambiar, si tú no le rindes esa área tuya al Espíritu Santo, Él no va a hacer nada. Él espera que tú se la rindas y le digas, te doy permiso, trata con esto de mi vida. Y cuando trata con eso de tu vida, ahí empieza lo que se llama el proceso de la santificación, que es limpieza. Empieza a limpiarte. Él quiere quitarte el amor al dinero. Él quiere quitarte ese carácter tan tremendo que todos tenemos.
Él quiere hacer tantas cosas en nosotros. Miren, yo le quiero contar, hace muchos años de esto, me invitaron, era diciembre, estaba haciendo mucho frío ese día, y me invitaron a predicar. Era un grupo evangelista y me dieron el tema. Cuando estábamos en la adoración, el Espíritu Santo me empezó a hablar y me dijo: quítate el reloj. Señor, quítate el reloj. Lo quité, lo metí en la bolsa. Quítate los anillos. Me los quité. Quítate la pulsera. Mire, empezó a quitarme todo. Y yo le decía: Señor, ¿de qué se trata esto? Y no me decía. Pero cuando yo vi que me quitó el collar y todo, le digo: ay, no me vayas a quitar los aretes, por favor, porque yo sin aretes me siento desnuda. Le digo: por favor, eso sí no me lo vayas a pedir. Y de repente me dice: quítate los aretes. ¡Hala, Señor! ¿Te los quitas o no pasas? Entonces me los tuve que quitar. Usted sabe quién manda, ¿verdad? Pero cuando ya me llamaron para empezar a predicar y me paro frente a la gente, me dice: quítate los zapatos. Señor, le digo, yo no me puedo quitar los zapatos. Yo no puedo hacer eso delante de toda esta gente. Yo no le puedo faltar el respeto, Señor. Es por honra que no lo puedo hacer. Y me dice: te quitas los zapatos o no hablas. Y sentí cuando me puso la mano en la garganta. Y le digo: Señor, quítate los zapatos. Entonces me dio mucha pena, pero ni modo, ya me había dicho: no te dejo hablar. Y sentí cuando me apretó la garganta. Y entonces les digo a todos: miren, yo necesito pedirles 1000 disculpas. Mire qué manera de obedecer a Dios, ¿verdad? Pero fíjese que hace ratos que me está pidiendo que me quite el reloj, que esto, que el otro, y ahora quiere que me quite los zapatos. Yo no les quiero faltar el respeto, pero tengo que, como quien dice, echarle la culpa a él. El maleducado es él, no yo. Y entonces le digo así: que perdone, pero me tengo que quitar los zapatos. Y me los quité. Y el piso estaba súper frío porque no tenía ni alfombra el piso, ¿verdad? Bueno, empiezo yo cuando veo que sale el pastor y va regresando con una alfombrita para que yo me parara y le digo: mire, pastor, se lo agradezco, pero si el Espíritu Santo me quiere descalza, no creo que me quiera en una alfombra. Así que prediqué descalza y mire, fue una mañana gloriosa. Hasta unas personas que estaban en ese restaurante, no en el evento, sino más allá, lograron oír y fueron a recibir a Cristo. Mire, fue glorioso. Pero cuando yo me subí al carro, porque el tema era rompiendo las cadenas que no me dejan ser libre, me subo al carro y le digo al Señor, toda triste: Señor, ¿quiere decir que el reloj, los aretes, el collar, los zapatos para mí son más importantes que tú? Y me dijo: no, tu dignidad. Y mientras tu dignidad sea más fuerte que yo, no te puedo usar. Mire lo que estaba tratando conmigo. Mire, para mí fue tan fuerte ver que hay cosas que para nosotros son más importantes que Dios. Y que Dios, a saber a cuánta gente ha dejado de alcanzar, a cuánta gente ha dejado de bendecir, porque nosotros guardamos nuestra dignidad más que lo que Dios quiere hacer. Ese día yo aprendí una lección muy grande en mi vida, que todo se lo tenemos que rendir a Él, y que hay áreas de nuestra vida que ni siquiera sabemos que tenemos, pero que Dios nos las quiere mostrar. Mi trabajo no puede ser más importante que Dios. Mi familia no puede ser más importante que Dios. Él mismo dijo: el que ama padre, madre, hermanos, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Porque nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Pero es importante saber que Él nos está llamando, que Él está pidiendo cosas, y cosas muy grandes, y está pidiendo tu vida. Y te ha llamado varias veces y te ha hablado. Pero dice el Señor: estoy tocando a tu puerta. Estoy tocando a tu puerta desde hace mucho tiempo. Pero has estado muy enojado por cosas que han pasado. Y el enojo es lo que te hace sentirte rebelde. Pero si tú supieras los planes que yo tengo para ti, dice el Señor, solo quiero que sepas que yo te crié para estar arriba, no abajo.
Yo te crié para ser cabeza y no cola. No te desvíes del plan que tengo para ti. No mires atrás, lo que pasó ya pasó, dice el Señor. Pero deja que yo restaure todo. Porque si tú supieras lo grande que eres para mí. Lo que Dios tiene para nosotros, mis amados, es grande. Pero nos necesita, así que miren, el Espíritu Santo viene para usarte. Porque el Espíritu Santo lo que quiere verdaderamente es mostrar el poder que le da a la iglesia. Tú y yo somos iglesia. Tú y yo somos piedras vivas. Tú y yo somos los que hemos formado ese lugar santo donde el Espíritu Santo habita. Así que imagínese ahorita, ha de estar temblando el diablo diciendo, si hoy empoderas a todos estos que están aquí, ¿qué va a pasar? El diablo quiere adelantar el tiempo, pero el Espíritu Santo lo está deteniendo. Y te necesita a ti, y me necesita a mí, nos necesita a todos, llave de Sión, a los pastores, a todos, porque hay una obra grande. Estamos en una guerra de agendas, la agenda de Dios y la agenda globalista, y nosotros no podemos permitir que la agenda globalista sea la que verdaderamente quiera destruir a la siguiente generación de siervos del Señor. Quiere destruir a los niños, quiere destruir a los jóvenes, pero Dios no va a dejar que te destruya a ti. Dios está peleando por ti la batalla, Esteban. Dios está peleando por ti una batalla, y de ti depende que tú te rindas verdaderamente al Señor, que Él te liberte. ¿Y para qué te quiere libertar? Porque te quiere convertir, óyeme bien, en un libertador de cautivos. Oye la palabra que está usando el Señor para ti, libertador de cautivos, porque tú conoces el dolor de la cautividad, dice el Señor. Por eso yo te puedo capacitar y yo te puedo usar, porque tú conocerás el poder de la libertad que te doy. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey, ese es nuestro Padre que nos está llamando. Ya es el tiempo de ponernos de pie, ya es el tiempo de creerle al Señor, ya es el tiempo de saber lo que significa ser iglesia. Ser iglesia no es otra cosa que ser igual a Cristo.